Entonces vamos a 10. ¿Quién quiere leer 10 otra vez? No. Leo yo. Okay. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Uh-huh. Y eso no puede ser. Entonces ciertamente no es con énfasis. ¿Dónde está ese? No tiene, ¿no? O ese no absolutamente quiere decir que ciertamente no es algo de enfatizado o con énfasis. Y mundo, el primero es más negativo, como dice mundo 2 veces. El segundo mundo es más neutral, no tan negativo. Entonces habla de la tierra donde vivimos. El primero es fornicadores de este mundo, habla de el sistema del mundo que es mal. Y también como enseñó Juan y como hemos dicho antes, que fornicarios es no solamente es prostitución pero es como muy general, como cualquier inmoralidad sexual. Entonces la lista que viene después es creo que es como con 2 puntos, ¿no? Que sexo inmoral y, por ejemplo, este. Entonces los que siguen son bajo de este. Bueno, sí, como vamos a hablar mucho de eso también en capítulo 6, tal vez sí puedo compartir un poquitito, como hemos dicho, es la palabra porneo, que viene de la idea de prostituta, y la idea básicamente es, la prostituta tiene sexo con cualquier persona que no es su esposo o esposa. Entonces podemos imaginar, tal vez no queremos imaginar todo lo que ella pudiera hacer. Entonces eso es lo que embarca la idea de porneo. Pero para Dios obviamente el sexo es solamente entre esposo y esposa, pero cualquier acto sexual afuera del sexo matrimonial que ya vimos en 7 es algo bonito, sagrado, bonito, sí. Entonces eso es lo que quiere decir esta palabra, y a veces en las listas de Pablo él dice fornicarios o porneo, inmoralidad sexual, como adulterio, como y como otro. Es lo que vamos a ver un poco en capítulo 6 también, como ejemplos, porque porneo incluye todo que es cualquier tipo de sexo, acto de sexo que está fuera del matrimonio. Uh-huh. Muy bien. Y número 4 dice avaros, ¿cómo se llama? Son los que quieren tener más que lo que ya tienen. ¿Y cuántos conocen gente así? A veces soy. Y ladrones son los que toman las cosas de otros, como de robar. Entonces, y a veces, cuando leyendo uno de los profetas, como por ejemplo, de Jeremías, y la palabra idólatras, y creo que yo sé que como doctrina de los judíos tienen como por ejemplo, compara Jeremías idólatras como haciendo como entrando con prostitutas, más o menos, porque es abandonando su esposo de verdadero de Dios para meter con otro Dios que no es Dios. Entonces no es muy lejos del tema en contexto de los judíos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo traducen eso? No sé si hay otras preguntas. Entonces, otra vez, fornicarios es como primero, y como 2 puntos, y no tanto. Pero y las otras cosas a veces son abajo.
Y después, no sé, como en ese caso, como las palabras y dos, como no tienen pecados, que el amor no está incluido en la lista de sexos, ¿no? Ok. Pero a veces ávaros, lo que tienen más que ya lo tienen, puede entender de mujeres que como queriendo la esposa de su vecino o algo así. Entonces puede entrar. Ok. O al amor en el caso de ese hombre, no sé si hizo así. Entonces, ¿cómo lo tradujeron? Si quiero compartirlo como tenemos en nuestro zapoteco, esas palabras, dice, pero cuando yo dije así, no me estaba refiriendo que no se junten con todas las personas que está con una mujer o con un hombre, o los que desean tener lo que van a tener, o los que son o los que son ladrones, o los que toman en cuenta a los que piensan ellos que es Dios. Si ellos son los que estoy mencionando, entonces sí es necesario que iban a salir de este mundo. Uh-huh. Entonces esa parte al principio donde dice que se entiende que son hombre o mujer que no es su esposo o esposa, o se entiende eso porque se puede tener como esposa en matrimonio, ¿no? Ajá, sí, aquí es, bueno, que no se ve tanto así de que son parejas o que tienen pareja, solo que no tienen como se dice así, algo de compromiso, nada más se están viendo, cosas así. Uh-huh. Ajá. Okay. Entonces, está bien, creo. Y otros, no sé si tienen otros, a ver qué tengo yo. No voy a leer mío. Bueno, creo que tiene que conectarse con el otro versículo, ¿verdad? Sí, casi luego, digamos la lectura, ¿verdad? Porque algo así entiendo. Sí, porque es medio frase casi, ¿no? Uh-huh. Entonces, como mencionó lo que escribió y luego está explicándolo aquí en 10, que ustedes no entendieron bien, creo. Entonces voy a explicarlo más claramente. Bueno, en la traducción tenemos así: no les estoy diciendo a ustedes por los que no creen en Dios. Ellos que viven mal o inmoral, Uh-huh. o son ávaros, o son ladrones, o adoran otras cosas en vez de adorar a Dios. Porque si para eso es así, entonces necesitarían salir de este mundo. Entonces la conexión es: no les estoy diciendo por los que no creen en Dios, diciendo eso como fornicarios de este mundo. Uh-huh. Ok. Entonces, el eufemismo es que viven mal, viven feo, es la idea, para inmoral. uh-huh. Y también, los ávaros y ladrones y idólatras también hacen mal. O la primera frase, cuando dices esta frase, le da directamente a la mente el sexo.
Porque Sí, también obviamente queremos incluir ávaros, ladrones y idólatras también, como son ajá. cosas que La no son primera buenas. cosa es del sexo, Ajá, porque dice viven mal. vive O sea, mal, al decir vivir mal, da la idea. da la idea de todo lo que implica, como dicen, ¿no? Uno de tantas cosas que uno. Y Ujú. ya sigue la lista de los que Ávaros, son, ladrones son ajá, otro tipo de mal. sí, que dice son ambicionados en tener lo que no tienen, nada más. Ok, muy bien. Entonces, ¿Ernesto? No. Está bien. Ok. Sí, lo que tenemos es, dice, pero no con esto quiero decirles que de plano no van a juntar con las personas que viven en este mundo, que duermen con los que con quienes no se casaron, los que siempre desean tener cosas, los ladrones, los que adoran otros dioses que no es el Dios verdadero, porque si no se juntaran con ellos, deberían de salir de este mundo. Ujú. Muy bien. En nuestro mixteco, como voy a leerlo, la palabra que apenas dije a ustedes no quiere decir que hacen un lado todos que están, que todos los que no creen en Jesús, que hacen pecado. Entonces puse en general que hay en el mundo, y luego puse más específica como la gente. Entonces a veces digo hombre porque tenemos hombres plurales, entonces es difícil separarlo, pero se entiende de ambos. Como los hombres que meten con mujer que no es su esposa, entonces se entiende al revés también. O gente, mujer que, pusimos los dos aquí, que entren con un hombre que no es su marido. A los que amen cosas de otras personas. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, quiero preguntar, esta parte cuando empieza el 10, el 9 dice que había una carta que no lo conocemos nosotros, que, bueno, está diciendo el mío que lo que como que pensando en la carta desconocida que no conocemos, había escrito lo que está abajo, o cuál lo que cuál es, pensando en la carta que escribió, o lo que se viene diciendo, o entenderlo. Entonces, se oye en la traducción mío como en esa carta que no conocemos había escrito esto que está diciendo el 10, así como que había escrito a los Corintios esto que está comentando. Entonces, y no sé, estoy creo preguntando que a la carta que escribió, y cuando dije que enseñé, y refiere a esta carta, o también de su predicación, creo, cuando estaba ahí. No sé. La forma que entiendo su pregunta es que en esta carta se escribió no juntáis con los fornicarios, pero no me di mucha explicación, porque en mi carta no mencioné de las personas del mundo, porque no podemos salir de ellos, ¿sí? Tenemos que salir del mundo, o por lo menos Corinto, ¿sí? Y entonces el 11 viene más la explicación que él está explicando más Ampliarlo. detallada cómo es el 9.
El 10 nada más es como, cuando yo dije esto, no quería decir eso, sino que esto es lo que quiere decir. Pero me pregunto, en esta carta, digamos, escribió más cosas que lo que va a decir el 10 y 11, en esa carta que el 9 está diciendo, porque se oye en la traducción que tengo como que es en esa carta que no conocemos, escribe esto y aclara más aquí, ¿es así? Así. Ya. Andrés, lo que Juan quería decir es que lo que está en el 10 no está en la carta que Pablo escribía anteriormente. En la carta está solamente lo que está en el 9, que dice no se junten con los fornicarios. Y para los corintios, él lo explica más en el 10. Pero en la carta no dice todos los detalles, dice una sola cosa un poco general. Y para que entiendan mejor, lo explica en esta carta que tenemos aquí y lo pone en el 10. No quería decir esto, porque si lo hubiera dicho, tenían que salir de este mundo. Ya. Y veo que está explicándolo. El 11, Ahí. o más para abajo. Porque está reforzando como que como su deseo que es sacar a este hombre. Entonces estaba diciendo, sí, hablé y no quiere decir esto, pero quiere decir que está pasando con ustedes. Entonces está para ser más claro que deben sacarle, ¿no? De este hombre que viven es parte de la iglesia y vive con esta mujer. Sí, no quiero hablar mucho, pero yo también podemos entender 9. He escrito que no juntáis con los fornicarios. Es lo que hicieron en 1-7, ¿sí? Entonces, ellos ya violaron este mandato, ¿sí? Como estamos viendo en 5, en la primera parte de 5, y por eso también podemos entender 9 como algo medio frustrado, ¿sí? He escrito que no juntáis con ellos, porque están dejando que ese hombre vive entre ustedes y tiene esa comunión íntima con ustedes. Ya te dije que eso no está bien. Y lo expliqué. Entonces, esa parte del no quiso decir del mundo, entonces está enfocando más en las causas adentro de la iglesia. Ok, vamos con el próximo. ¿Dónde estamos? En 11. Ok. ¿Alguien lee 11, por favor? Escribí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Entonces, repite, pero tienen 2 cosas nuevas en la lista, creo. ¿Sí? Y explica más o menos, o más claro que es no juntáis. Entonces, el significado de lo que escribí o lo que quise decir cuando escribí. Y dicho hermano en Cristo es como dice, como es parte de la congregación, pero su vida no muestra que es hermano, pero no sabemos. Y maldiciente es uno que habla abusivamente de otros. Así fue mi hermana. No, no, cierto. Ok. Y borracho ya sabemos lo que es, creo que es no solamente que no quiere decir que no toma nada, pero no su vida no consiste, no es vicio de ser borracho. Ok. ¿Hay otras preguntas o dudas? Hermano, tenemos una duda aquí del equipo Otomí. ¿Sí? Nosotros en esta parte del versículo 10 y 11 agarramos de la lengua actual que nada más tiene una lista y incluye todos los 2 nuevos de borracho y de maldiciente.
lo incluye la misma lista. Así que les voy a compartir el 10 y el 11. Dicen, pero con esto no quise decir que se aparten de ellos, refiriéndose a los que hacen fornicación, porque para que no se juntaran con ellos, tendrían que salir de este mundo. No se pueden apartar bien de los que son ávaros, los que son ladrones, los que adoran a los que dicen que son sus dioses que hicieron solitos, los borrachos, ni siquiera los borrachos, ni siquiera los que hablan mal de otras personas. Ese es el versículo 10. Con esto quiero decir que no deben de llevarse ni siquiera con nadie que dice que es hermano en la fe, pero hace lo malo o hace pecado. Con gente así no se debe de estar en un solo lugar, ni siquiera comiendo, dice. Así que quiero saber si está bien que una vez, nada más sale una vez la lista de los pecados ahí, pero incorporado en los dos versículos. Yo pienso que está bien, pero deben como poner como 5, 10 y 11 como con unas, como a veces hacen, ¿no? Que se junten los versículos porque lo que tienes dividido entre 2 versículos, un poco. Ya está bien, gracias, hermano. Y no sé si hay cierto énfasis, ¿sí? De repetir toda la lista de nuevo, tal como hizo Pablo, sí, tal vez él tiene razón. Ajá. De repetir la lista. Porque más en 11, cada cosa en esa lista es parte de la levadura, la mala levadura, nada más metiéndose con su madrastra, sino todo lo demás, llamándose hermano, entre los hermanos, haciendo cosas así, ya todo es un ejemplo de la mala levadura. Voy a leer el mío, el 11. Dice, lo que yo quiero decir, a ver, no. Lo que yo quiero decir, no se junten, quien dice cree en Dios y anda, digamos, esta palabra de fornicación, anda fornicando, quienes muchas cosas quieren tener solo para ellos. Esta palabra otra vez, los que exaltan a dioses. Aquí, quien de maldición, aquí tenemos la palabra, maldice, borrachos, los que mienten, ese hombre no igual, y que no coman con él, refiriéndose como el que hace mal, el que dice que, estoy comentando, ya no estoy leyendo, el que dice, quiere decir que dice que es creyente, pero anda haciendo estas cosas, no coman con él, así termina. Bien. Y quiero decir también que he leído, creo que tiene razón también, aún comáis, se puede tener referencia como la Santa Cena, porque va a aparecer, pero no, creo que no debe especificar, pero vamos a, más adelante hable de ustedes hacen esta cena de Señor en una manera no buena, que están como excluyendo de gente y están tomando demasiado, y entonces tienen algunos de esos pecados con los hermanos, con celebración de esta Santa Cena. Entonces, a lo mejor tiene en mente ok.
Seguimos a 12. ¿A Joaquín? Nomás un comentario, ¿no? Porque dice de los borrachos. Entonces, que se tome en cuenta que es un vicio. No está diciendo los que toman, ¿no? Porque pueden controlar su tomar, porque claro, no es bueno, pero no está, porque a veces dicen aquí dice que no debemos de tomar, pero no dice no debe de tomar, sino los que tienen el vicio de borracho. Pienso yo. Me estoy defendiendo. Ok. No. Ok, vamos con 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría para juzgar a los que están fuera? Entonces es aclara el grupo que está hablando, ¿no? ¿No juzgáis ustedes a los que están dentro? Pregunta. Los hermanos no tienen la responsabilidad de juzgar a los no creyentes. No nos toca esta acción. Entonces toca a Dios después. Entonces, y juzgáis es una cosa de evaluarse, ¿no? Creo. O evaluar. Ajá, pero tiene en mente de este señor que deben decidir de disciplinarlo. Y creo que habla de este tiempo, porque hay otro versículo en capítulo 6 que después ustedes van a juzgar el mundo y hasta los ángeles. Entonces, pero es otro, pero no es aquí, no es en el tiempo que estamos muy fijos en el reino de Dios, ¿no? Pero creo que vamos a mencionar cuando llegamos ahí. Okay. En la traducción que tengo, no sé cómo lo tienen los demás, solamente los que están, dice afuera, así como el texto. Entonces, a lo mejor van a preguntar qué es eso, ¿se entiende? No, entonces, solamente dice los que están afuera. No sé, quiero escuchar los demás, a lo mejor tienen otra cosa. Los que no creen. Me gustaría compartir lo que tenemos. Okay. Dice, yo no soy quien va a ver cómo están haciendo los que no creen en Cristo, pero a ustedes sí les corresponde ver con lo que están haciendo las personas que están entre ustedes, que son gente de Cristo. Muy bien. Entonces es como un resumen de lo que he hablado antes también. Y luego termina esta parte con 13. Entonces, ¿alguien quiere leer 13? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, es una cita del Antiguo Testamento. Entonces, se puede decir, como dice la escritura, si quiere, al principio. Creo. Entonces, ¿de dónde viene? No recuerdo. lo apunté en un papel, pero... Ok. Entonces, es para concluir esta parte y para decir que hágalo, pues, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, aquí podemos ver que cómo entender entregarlo a Satanás. Quitarlo pues de entre vosotros. Es una forma que él nos explica qué quería decir entrégalo a Satanás, es quitarlo de entre vosotros. Por eso, como dije al principio, tenemos que tener algo de cuidado. Como decir entregarlo a Satanás como una ceremonia o algo oficial, no, eso no es la idea de nada. Sí, es la idea de entregarlo a Satanás, es quitarlo de entre vosotros.
perverso. ¿Hay dudas o alguien quiere leer su texto? Voy a compartir lo que tenemos. Ok. Dice, las personas que no creen en Cristo, Dios es el que va a ver con lo que ellos están haciendo. Por eso ustedes saquen a ese que vive mal o feo entre ustedes. Ujú. Está bien. Entonces, si entiendes, es el mismo hombre, ¿no? Y bueno, entonces, ¿hay otro? Sí, Posible. hermano, aquí del equipo Tommy, perdón. Hicimos el versículo 12 y 13 juntos, como hace el Dios habla hoy, y le pusimos, no es mi parte pedirle cuentas a las personas que no creen en Dios. Los que no creen en Dios, Dios mismo los va a pedir cuentas a ellos. Pero ustedes deben de pedirle cuenta a nuestros hermanos y que hagan lo que, como dice ahí en la palabra de Dios, echen lejos de ustedes a esa persona que hace maldad. Entonces, estoy viéndolo. Bueno, nada más iba a decir que la palabra ese perverso, como tenemos en 2 versículos, una lista larga de diferentes pecados, es posible que seguimos ese perverso sin mucha explicación, se puede confundir cuál perverso, el que comete el que adoran ídolos, el borracho, el maldiciente, el ladrón, el fornicario, cuál. Y es posible que, como está tan lejos, ¿sí? De 5:1, ¿sí? Que como ese puede ser confundido quién es. Ujú. Cierto, hermano, por eso apenas me sugirió mi tía Alejandra de que pongamos, echen lejos de ustedes a esa persona que hace pecado con su cuerpo. Así eso ya aclara cuál pecado es, ¿no? Y de entre ustedes. Sí, aunque hemos hablado de fornicación de varias personas en los versículos anteriores, entonces sí, todavía puede ser un poco, pero creo que está bien. Bueno, nada más una observación de lo que está diciendo echen lejos. No sé si no se puede decir nada más lo saquen de entre ellos mismos, no tanto de echarlo lejos, o a lo mejor es una expresión en el idioma, debe ser en otomí. Echen lejos. ¿Dónde dice eso en Reino Letter? Oh, quitad. No sé, no tan lejos, pero solamente afuera. Creo que no van a sacar del pueblo, pero así pasó con la comunidad de Israel. Entonces, viene de este ejemplo de aquí, cuando hay pecadores, se ponen afuera del campo. Entonces, en un sentido es lejos, pero no lo compren boleto de avión para sacarle del... En cuanto a lo que estaban discutiendo de ese perverso, también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, a veces esas palabras como ese, aquel, pero no en español, sino en idiomas otomangues, por ejemplo, tienen un propósito, tienen un uso, entonces hay que ver qué uso se le da. Muchas veces es para en algunos es para decir que ya se habló de esa persona. Ujú. Y ellos a lo mejor pueden usar ese o para identificar de esa persona que ya se habló. Ujú. Y entonces el hablante de ese idioma lo puede identificar, pero puede hacer que se use para identificar que esto es una persona importante en esa parte del pasaje. Y entonces tienen que investigar bien en sus idiomas qué significaría ese, ¿entiendes? No tomar el significado propiamente del español, sino ver en sus textos qué significa, cómo lo usan. Ujú. Al extremo podría ser que está con su madrastra, si está muy, muy oscuro, sí, porque
casi no hemos mencionado directamente a él desde casi 5:1 y cómo es su perversidad. Bueno, hemos hablado un poquito, pero no. Pero hay tantos pecados hablando de él y ese versículo de todos los fornicarios y otros perversos que se puede quedar un poco oscuro. Una pregunta. ¿Se podría, no podría incluir en esa última parte a cualquiera de los que menciona el versículo 11? Claro, está el del perverso del que se anda hablando más atrás, ¿verdad? Pero cualquiera de los que están también en el versículo 11, ¿no entran en esa parte? Yo creo que está como en esta parte está hablando de este hombre en particular, pero no quiere decir que si existen otros, no excluya a ellos. Porque mencionó en 9 y 10, ¿no? Fue que habló de los que son así en el mundo y luego, pero si existe uno, entonces ese es más amplio. En la iglesia que tiene esos mismos pecados, esos son, entonces ese es bajo de nuestra responsabilidad. Pero aquí está como finalizando este capítulo de hablando de este hombre en particular. Entonces tal vez se puede repetir, como dijo el hermano Juan, como refiriéndose el 5, ¿no? A lo mejor el último cachito, como esa persona que tiene su madrastra como esposa. A lo mejor, pienso, es lo que estoy viendo. Bueno, ese sería el último recurso. Si no hay ninguna otra forma de hacerlo, es una posibilidad que no es lo mejor, pero si uno piensa que es tan importante apuntar a él, que yo pienso que, bueno, con Daniel nos puede decir, porque parece que es singular y ese está refiriendo directamente a la persona con su madrastra, pero sería una opción un poco extrema mencionar madrastra aquí. Gracias. Entonces me gustaría que tomamos nuestro y por 20 minutos, pero porque quiero despedir a Daniel, que va a salir a las 11. Entonces, y ustedes pueden despedirle también.